Buen día, mi nombre es Paula Tineo, cursante de segundo año de medicina, y hoy les hablaré sobre la difusión de los gases a través de la membrana respiratoria. Para empezar, lo que es la unidad respiratoria. En esta imagen que está aquí, se muestra lo que es la unidad respiratoria, o también conocida o denominada como lobulillo respiratorio, que está formada por un bronquio respiratorio, los conductores alveolares, los atrios y los alveolos, y hay aproximadamente 300 millones de alveolos en los dos pulmones, y cada alveolo tiene un diámetro aproximado de 0,2 milímetros, y las paredes alveolares son muy delgadas, y entre cada alveolo hay una red de casi sólida de los capilares interconectados. De hecho, debido al extenso del plexo capilar, se ha descrito que el flujo de la sangre en la pared alveolar es una lámina de sangre que fluye. Así, es evidente que los gases alveolares están muy próximos a lo que es la sangre capilares pulmonares. Además, el intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre pulmonar se produce a través de la membrana de todas las porciones terminales de los pulmones, y no solo en los alveolos. Todas estas membranas se conocen de manera colectiva como membrana respiratoria, o también se puede denominar como membrana pulmonar. Ahora, en las siguientes imágenes se puede ver, en la primera, que es una imagen superficial de los capilares de una pared alveolar, y en la segunda es una imagen transversal de las paredes alveolares y su vascularización. Ahora, la membrana respiratoria. En esta imagen se muestra la ultraestructura de la membrana respiratoria. También muestra la difusión de oxígeno desde el alveolo hacia el eritrocito y la difusión del CO2 en la dirección opuesta. Se puede también observar las siguientes capas de la membrana respiratoria. Entre ellas, la primera, que es una capa de líquido que contiene el surfactante y que tapiza el alveolo, lo que reduce la tensión superficial del líquido alveolar. La segunda, el epitelio alveolar, que está formado por células epiteliales delgadas. La tercera, una membrana basal epitelial. La cuarta, un espacio intersticial delgado entre el epitelio alveolar y la membrana capilar. Quinta, una membrana basal capilar que en muchos casos se fusiona con la membrana basal del epitelio alveolar. La sexta, la membrana del endotelio capilar. Y a pesar que el alveolo tiene numerosas capas, el grosor global de la membrana respiratoria de algunas zonas es tan pequeño como 0,2 micrómetros de promedio de aproximaciones de 0,6 micrómetros, excepto donde se encuentra el núcleo celular. Las membranas de eritrocitos habitualmente tocan la pared capilar, de modo que es necesario que el O2 y el CO2 atraviesen cantidades significativas de plasma cuando se difunden entre el alveolo y el eritrocito. Esto también aumenta la rapidez de la difusión. Ahora, los factores que influyen a la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria. En relación con el análisis anterior de la difusión de los gases en el agua, se pueden explicar los mismos principios de difusión a los gases a través de la membrana respiratoria. Así, los factores que determinan la rapidez con la que un gas atraviesa la membrana son: el primero es el grosor de la membrana, el segundo, el área superficial de la membrana, el tercero, el coeficiente de difusión del gas en la sustancia de la membrana, el cuarto, la diferencia de la presión parcial del gas entre los dos lados de la membrana. Bueno, de igual forma, de manera ocasional se produce un aumento del grosor de la membrana respiratoria. Un ejemplo de esto es, como consecuencia de la presencia del líquido de edema en el espacio intersticial de la membrana y en los alveolos, de modo de que los gases respiratorios deben difundir no solo a través de la membrana, sino estos tienen que difundir a través de este líquido. Ahora, el área superficial de la membrana respiratoria se puede reducir mucho más en las siguientes situaciones. Por ejemplo, la resección de todo el pulmón se reduce en el área superficial total a la mitad de lo normal. Además, en enfisema concluyen muchos de los alveolos con desaparición de muchas de las paredes alveolares. Por lo tanto, las nuevas cavidades alveolares son mucho mayores que los alveolos originales, aunque el área superficial total de la membrana respiratoria con frecuencia disminuye hasta 5 veces debido a la pérdida de las paredes alveolares. Asimismo, cuando el área superficial total disminuye hasta aproximadamente 1/3 o 1/4 de lo normal, se produce lo que es el deterioro sustancial del intercambio de gases a través de la membrana.
e incluso en situaciones de reposo y durante los deportes de competición y otros ejercicios intensos, incluso una mínima disminución del área superficial de los pulmones, esto puede producir o ocasionar un deterioro grave del intercambio respiratorio de gases. Ahora, el coeficiente de difusión para la transferencia de cada uno de los gases a través de la membrana respiratoria, este depende de la solubilidad del gas de la membrana e inversamente de la raíz cuadrada del paso molecular del gas. La velocidad de la difusión en la membrana respiratoria es casi exactamente la misma que en el agua, por los motivos que se ha explicado antes. Por lo tanto, para una diferencia de la presión dada del CO2, difunde aproximadamente 20 veces más rápido que el O2. El oxígeno difunde aproximadamente 2 veces rápidamente en el nitrógeno. Ahora, la diferencia de presión a través de la membrana respiratoria es la diferencia entre la presión parcial del gas en los alvéolos y la presión parcial en el gas en la sangre capilar pulmonar. La presión parcial presenta una medida del número total de las moléculas de un gas particular, que ésta incide en la unidad superficial de la superficie alveolar de la membrana por cada unidad del tiempo. Y la presión del gas en la sangre representa el número de moléculas que intentarán escapar desde la sangre en la dirección opuesta. Por lo tanto, la diferencia entre estas dos presiones es una medida de la tendencia neta que éstas tienen a que las moléculas de gas se muevan a través de la membrana. Ahora, cuando la presión parcial de un gas en los alvéolos es mayor que la presión del gas en la sangre, cuando ocurre en el caso del O2, se produce la disminución neta desde los alvéolos hacia la sangre. Cuando la presión del gas en la sangre es mayor que la presión parcial en los alvéolos, como ocurre en el caso del CO2, se produce la disminución neta desde la sangre hacia los alvéolos. La capacidad de la membrana respiratoria de intercambiar un gas entre los alvéolos y la sangre pulmonar se expresa en términos cuantitativos por la capacidad de difusión de la membrana respiratoria, y que ésta se define como el volumen de un gas que difunde a través de la membrana en cada minuto para una diferencia de presión parcial de 1 miligramo de mercurio. Todos los factores que se han analizado antes y que influyen a la difusión a través de la membrana respiratoria, estos pueden influir sobre esta capacidad de difusión. Ahora, la capacidad de difusión del oxígeno. Para empezar, en un hombre joven medio, la capacidad de difusión de oxígeno en condiciones de reposo es de, en promedio, 21 miligramos por minuto y milímetros de mercurio en términos funcionales. ¿Qué significa esto? La diferencia de media presión de oxígeno a través de la membrana respiratoria durante la respiración tranquila normal es de aproximadamente 11 miligramos de mercurio. La multiplicación de esta presión por la capacidad de difusión, que es 11 por 21, es el total aproximado de 230 miligramos de oxígeno que difunde a la membrana respiratoria cada minuto, que es igual a la velocidad a la que el cuerpo en reposo utiliza el oxígeno. Ahora, el aumento de la capacidad de la difusión de oxígeno durante el ejercicio es la siguiente. Durante el ejercicio es muy intenso u otras situaciones que aumentan o ameritan mucho flujo sanguíneo pulmonar y la ventilación alveolar, esta capacidad de difusión de oxígeno aumenta en los hombres jóvenes hasta un máximo de aproximadamente 65 milímetros por minuto por milímetro de mercurio, que es el triple de la capacidad de difusión de situación de reposo. Este aumento está producido por varios factores, entre los que se pueden encontrar el primero, que es la apertura de muchos capilares pulmonares previamente cerrados, o también por la dilatación adicional de los capilares ya abiertos, aumentando de esta manera el área superficial de la sangre hacia lo que es la difusión del oxígeno.
El segundo es un mejor equilibrio entre la ventilación entre los alvéolos y la perfusión de los capilares alveolares con sangre denominada consciente de ventilación-perfusión, que se analiza más adelante en la siguiente exposición. Por lo tanto, durante el ejercicio, la oxigenación de la sangre aumenta no solo por el aumento de la ventilación alveolar, sino que también por la mayor capacidad de difusión de la membrana respiratoria para que ese transporte el oxígeno hacia la sangre. La capacidad de difusión del dióxido de carbono. Esta nunca se ha medido la capacidad de difusión del CO2, porque el CO2 difunde a través de la membrana respiratoria con tanta rapidez que el PCO2 media de la sangre pulmonar no es muy diferente al PCO2 de los alvéolos. La diferencia media es menor de 1 milímetro de mercurio con las técnicas disponibles actualmente. Esta diferencia es demasiado pequeña como para poderla medir. Sin embargo, estas condiciones de difusión en otros gases se han mostrado que la capacidad de difusión varía directamente con el coeficiente de difusión del gas particular. Como el coeficiente de difusión del CO2 es algo mayor 20 veces que el oxígeno, cabe esperarse la capacidad de difusión del CO2 en reposo sea aproximadamente de 400 a 450 mililitros sobre minuto sobre milímetros de mercurio, y el esfuerzo aproximadamente de 1200 y 1300. Esto se compara a las capacidades de difusión medidas o calculadas del monóxido de carbono, del O2 y del CO2 en reposo durante el ejercicio, y las muestras de las extremas capacidades de difusión del CO2 y el efecto del ejercicio sobre la capacidad de difusión de cada uno de estos gases. Asimismo, en esta imagen que está aquí, se aprecia la capacidad de difusión del monóxido de carbono, del oxígeno y del dióxido de carbono en los pulmones normales en condiciones de reposo y durante el ejercicio. Ahora, para evitar las dificultades que se encuentran en la medición directa de las capacidades de difusión del oxígeno, los fisiólogos habitualmente miden en su lugar la capacidad de difusión del monóxido de carbono, que es el CO, a partir que ellos calculan la capacidad de difusión del oxígeno en principios del método de CO2 en la siguiente. Se inhalan unas pequeñas cantidades de CO hacia los alvéolos y se mide la presión parcial del CO en los alvéolos a partir de las muestras adecuadas de aire alveolar. Con esto, la presión del CO en la sangre esencialmente es cero, porque la hemoglobina se combina tan rápidamente con este gas que nunca da tiempo de que se genere la presión. Por lo tanto, la diferencia de presión del CO a través de la membrana respiratoria es igual a su presión parcial en la muestra del aire alveolar. Después, mediante la medición de volumen de CO absorbido en un periodo breve y dividiéndolo por la presión parcial alveolar del CO, se puede determinar exactamente la capacidad de difusión del CO. Y para esto es necesario convertir la capacidad de difusión del CO en la capacidad de difusión del O2. Se multiplica un valor por un factor de 1.23 porque el coeficiente del oxígeno es 1.23 veces del oxígeno. Así, la capacidad de difusión media del CO de un hombre joven sano de reposo es de 17 mililitros por sobre minuto sobre milímetros de mercurio. Y esto se multiplica por 1.23 veces y el valor vendría siendo 21 milímetros sobre minuto sobre milímetros de mercurio. Eso fue todo, espero que les haya gustado.